Hola y bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a un tema, pues, que preocupa bastante, la violencia en las escuelas de Hidalgo, en México. Pero nos vamos a enfocar en un ángulo muy particular. ¿Cómo le está pegando esto directamente a los maestros, al personal docente? Y bueno, para esta exploración tenemos un material fuente súper detallado, ¿no? Sí, es la investigación Aulas en Riesgo hacia un plan criminológico en las escuelas de Hidalgo. Es de Jair Samuel Hernández Pérez. Exacto. Él es abogado criminalista, investigador jurídico, y su trabajo nos va a guiar hoy. ¿Cuál es nuestra misión? Pues tratar de desmenuzar las distintas formas de esta violencia, entender por qué las instituciones parece que no dan el ancho y analizar una propuesta muy concreta que viene de la criminología, a ver si se puede cambiar algo. Y fíjense para empezar, qué curioso, o qué irónico más bien. La pandemia que nos mandó a todos a casa, a la educación a distancia, resulta que abrió como nuevas formas de acoso, pero ahora digital, contra los profes. Un giro ahí medio inesperado. Ok, vamos a desentrañar esto. Primero, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿De qué tamaño es el problema? La investigación de Hernández Pérez lo deja claro. No es un incidente aquí y otro allá. No para nada. Es algo con muchas caras en las escuelas de Hidalgo. Está, por un lado, la violencia de alumnos hacia docentes. Y esto, ojo, va desde el acoso sexual, que es gravísimo, Gravísimo. hasta agresiones físicas directas. El estudio cita reportes de golpes incluso. Sí, menciona a Flores del 2022. ¿Hay constancia de eso? Y súmale amenazas. Y algo bien delicado, denuncias falsas. Imagínate, te pueden destruir la carrera. Claro, la reputación, todo. Pero ahí no acaba la cosa, ¿verdad? No. El estudio también señala violencia que viene, digamos, de arriba, de los propios jefes, de superiores jerárquicos, hacia los docentes. ¿Cómo se ve eso? Pues como acoso laboral, el famoso mobbing. Y en algunos casos también se habla de acoso sexual. O sea que ya no es solo un problema con los alumnos. Exacto. Esto ya empieza a pintar como algo más, pues más sistémico, ¿no? Quizá un problema estructural dentro del sistema educativo mismo. Y luego, lo que comentábamos al inicio, la capa digital, que se puso peor con la pandemia. Sí. Muchísimo peor. Los maestros tuvieron que dar sus datos, ¿no? Teléfono, redes, para las clases virtuales. Claro, era necesario para mantener el contacto, para seguir enseñando. Pero como bien dices, Se convirtió en un arma de doble filo. totalmente. El estudio cita a Martínez y Pineda, de 2021, y describe cómo esto llevó a hostigamiento. Llamadas, mensajes ofensivos, a veces de tipo sexual. Y muchas veces desde el anonimato, que es lo que facilita Internet. Justo. Es como si la herramienta para educar se volviera también una forma de agredir. Un escenario muy complejo. Sí, la verdad que sí. Ahora, frente a este panorama tan duro, ¿cómo intentamos entender por qué pasan estas cosas? ¿Hay alguna base teórica? Sí, bueno, la investigación se apoya en algunas teorías criminológicas clásicas y también más modernas. Ojo, no para justificar nada, ¿eh? Claro, para analizar. Exacto. Para analizar las posibles causas de fondo. Por ejemplo, menciona brevemente la teoría de la desorganización social, De Shaw y McKay. que básicamente dice que si en una comunidad, o en una escuela en este caso, faltan lazos fuertes, reglas claras, supervisión, pues es más fácil que surjan problemas. Como un caldo de cultivo. Algo así. O la teoría de la tensión de Merton. Piensa en la presión que sienten muchos chavos. Las notas, encajar, lo que esperan en casa. Mucha presión, sí. Si sienten que no pueden lograr eso por las buenas, digamos, esa frustración, según Merton, puede explotar. Y a veces, lamentablemente, explota contra figuras de autoridad, como los maestros. Entiendo. No es simple maldad, sino presiones que se canalizan mal. Podría ser una parte de la explicación en algunos casos. También se podría pensar en la teoría del control social de Hirschi. Si los vínculos son débiles, con la escuela, con los profes, entre compañeros, hay menos que frene esas conductas. ¿Y para lo digital? ¿Hay algo específico? Sí, ahí entra la criminología digital. Autores como David Wall ya hablaban de esto desde hace años. Nos ayuda a entender cómo la tecnología, con el anonimato, la distancia, se usa para acosar, amenazar, difamar. Justo lo que le pasó a muchos docentes. Entonces estas teorías nos dan como un marco. Exacto. Un marco para no quedarnos solo en el incidente
y buscar factores de riesgo más amplios, más sistémicos. Ok, entonces tenemos esta violencia multiforme: física, laboral, digital. Uno esperaría que hubiera mecanismos para proteger a los docentes, ¿no? Y parece que sí hay algo oficial, la NOM 035. Exactamente. La norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018. Y esta norma es bien importante porque obliga a todos los centros de trabajo, escuelas incluidas, ¿A qué obliga? a 3 cosas clave: identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. O sea, desde el estrés laboral hasta, justo, la exposición a violencia o a cosas traumáticas. En teoría, es un escudo. Un escudo, me gusta esa palabra. Pero, ¿qué dice la investigación sobre si ese escudo funciona en la práctica en Hidalgo? Ah, bueno, ahí está el meollo del asunto que señala el estudio, A ver. que hay un incumplimiento, pues bastante generalizado de esta NOM 035 en las escuelas de Hidalgo. ¿Incumplimiento? ¿Pero por qué? ¿No quieren o no pueden? La investigación apunta más a lo segundo, o a una razón más de fondo. No es tanto mala voluntad, sino que falta personal capacitado específicamente para hacer lo que pide la norma, sobre todo en un lugar tan particular como es una escuela. Pero a ver, en las escuelas suele haber psicólogos, trabajadores sociales. ¿Ellos no podrían? Es que allí está lo interesante, digamos. Sí hay profesionales valiosísimos, claro, pero sus funciones y su formación normalmente son otras, Diferentes. diferentes. No están necesariamente preparados, ni es su tarea principal, hacer lo que se llama un análisis criminógeno. Criminógeno. O sea, O sea, identificar las causas, los factores específicos que generan delito o violencia en ese contexto escolar. Ni tampoco evaluar los riesgos de victimización para los maestros de forma tan completa, ni diseñar estrategias de prevención tan específicas para esta violencia que es tan variada. espera. Entonces, a ver si entiendo. Tenemos una ley federal, una norma, que dice hay que cuidar la salud mental y prevenir la violencia en el trabajo, también en las escuelas. Ajá. Pero en la práctica, en Hidalgo al menos, se queda mucho en el papel porque falta quien sepa cómo aplicarla bien a esa realidad específica de violencia contra docentes. Exacto. Esa es la desconexión que se señala. ¿Y por qué no capacitar más al personal que ya existe, como los psicólogos? ¿Por qué el estudio dice que se necesita algo más, específicamente un criminólogo? Es una buena pregunta. Lo que argumenta la investigación es que, aunque capacitar siempre ayuda, el enfoque de la criminología es diferente y complementario. ¿En qué sentido? Mira, un psicólogo se enfoca más en la salud mental, individual o grupal. Un trabajador social en el contexto social, familiar. El criminólogo, según esta propuesta, traería una mirada especializada en prevenir el delito y la violencia, en analizar los factores de riesgo específicos que llevan a esas conductas. Eso es la criminogénesis. En diseñar estrategias de seguridad situacional, en entender la victimización. Es una perspectiva que parece ahora mismo no está del todo cubierta para aplicar bien la NOM 035 frente a este tipo de problemas. O sea, no es quitar a nadie, sino sumar una pieza que falta. Justo eso, sumar una especialización. ¿Entendido? Y aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta central de Jair Samuel Hernández Pérez. Si tenemos esta violencia y este vacío en la aplicación de la norma, ¿qué propone él concretamente? La propuesta es directa y, la verdad, bastante audaz. Incorporar formalmente criminólogos al sistema educativo de Hidalgo. Criminólogos en las escuelas. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Uno por escuela o...? Podría ser. O quizás equipos regionales que atiendan varias escuelas. Habría que ver la viabilidad, claro. Pero la idea es integrarlos al sistema. Ok, pero no basta con poner el título. ¿Qué harían exactamente estos criminólogos escolares? El estudio detalla varias funciones clave. Primero, y súper importante, hacer diagnósticos criminológicos. O sea, analizar a fondo qué factores específicos están generando violencia y riesgos psicosociales en cada escuela o región. Claro, no es lo mismo en todos lados. Exacto. No es lo mismo una secundaria urbana con problemas de pandillas que una primaria rural. Se necesita un diagnóstico a la medida. Bien, diagnóstico primero. Luego, Segundo, algo muy práctico. Diseñar e implementar protocolos de actuación docente. un manual. Sí, un manual claro, paso a paso. Que le diga a un maestro qué hacer si un alumno lo acosa sexualmente, si recibe una amenaza por WhatsApp, si lo difaman en redes los papás o si sufre acoso de un jefe. Ahorita parece que muchos no saben bien qué hacer o a dónde ir.
Eso suena increíblemente útil, la verdad. Mucha incertidumbre debe haber. ¿Qué más tendrían en su caja de herramientas? La prevención. Se propone que desarrollen programas de prevención integral en 3 niveles. 3 niveles. Sí. Primaria. Para todos, alumnos, papás, profes, fomentando cultura de paz, respeto a la ley, uso responsable de la tecnología. Talleres, pláticas, campañas. Ok, eso es general. Luego, secundaria. Enfocada en detectar e intervenir temprano, con chavos o grupos que ya muestren señales de riesgo, antes de que la cosa escale. Actuar antes de que explote. Exacto. Y la terciaria, para manejar los casos que ya pasaron. Apoyo a víctimas, buscar medidas restaurativas, si se puede, y trabajar para que no se repita. Prevención completa, entonces. ¿Y en el día a día, además de esto? Pues se les ve como mediadores en conflictos, como especialistas en atender los casos de violencia, tanto la física como la digital, que necesita un manejo especial. Cierto, lo digital es otro mundo. Y también como generadores de reportes criminológicos, o sea, informes periódicos con datos duros de lo que está pasando. ¿Y eso para qué serviría? Uf, para muchísimo. Esos reportes serían oro molido para que las autoridades tomen decisiones basadas en evidencia, para ajustar políticas, para saber si lo que se hace funciona, para no ir a ciegas. Me parece una propuesta muy armada. Ahora, toda idea necesita como un piso legal, ¿no? ¿Cómo se conecta esto con las leyes que ya existen? Sí, el estudio lo fundamenta bien. Se basa en derechos que ya están en la Constitución mexicana. Piensa en el artículo 1, la dignidad humana. El 3, derecho a educación de calidad y segura. El 4, vida libre de violencia. Exacto. E incluso el 123º, sobre derechos laborales. Los maestros tienen derecho a un trabajo seguro. Lo que argumenta la investigación es que, hoy por hoy, estos derechos no están totalmente garantizados para los docentes frente a estas violencias. Ya. ¿Y las leyes de educación? También las considera. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que pide entornos seguros para ellos. Las leyes de educación, la general y la de Hidalgo. Todas buscan escuelas seguras. Pero Pero el estudio dice que les faltan los mecanismos específicos y el personal especializado para proteger bien al personal docente de estas agresiones, sobre todo las más nuevas como el ciberacoso. y ahí vuelve a entrar la NOM 035. Exacto. El hecho de que exista la NOM 035, pero no se aplique bien por falta de ese perfil especializado, refuerza la idea de que meter al criminólogo no es un capricho. Es una necesidad para que esa norma funcione de verdad en este contexto. O sea, si conectamos todo, Si conectamos todo, la figura del criminólogo escolar busca llenar un hueco práctico y quizás hasta normativo para que las protecciones que ya están en la ley pues se hagan realidad en las escuelas. bien, clarísimo. Ya tenemos el problema, el vacío legal o práctico y la propuesta con su base. Pero bueno, del dicho al hecho, ¿cómo se come esto? ¿Cómo propone la investigación que se implemente? Los pasos a seguir. Sí, no se queda solo en la idea. Propone una ruta, digamos, una hoja de ruta. A ver, ¿cuál sería? Primero, crear formalmente ese protocolo de actuación docente del que hablamos. Que sea oficial, claro, que todos lo conozcan. Paso 1. El protocolo. Paso 2. Integrar a los criminólogos al sistema. Definir cómo, por escuela, por región, según se pueda y se necesite. Integrarlos de verdad. Paso 3. Implementar la prevención integral, primaria, secundaria, terciaria, pero de forma sistemática. Que no sean acciones sueltas. Que sea un programa continuo. Exacto. Paso 4. Una reestructuración institucional. Esto es importante. Que el criminólogo no sea alguien de fuera que viene a dar una plática. Que sea parte del equipo base, trabajando codo a codo con psicólogos, trabajadores sociales, directivos. Que esté en la plantilla. Justo. Paso 5. Establecer un registro estatal de violencia escolar. Necesitamos datos centralizados y confiables para saber qué pasa y si las cosas mejoran. Sin datos, no hay evaluación seria. Medir para mejorar. Así es. Y el paso 6, como para amarrar todo, una propuesta legislativa concreta. Reformar la Ley de Educación de Hidalgo para reconocer formalmente al criminólogo escolar y la obligación de tener protocolos. Eso le daría un blindaje legal fuerte. Exacto. Le daría permanencia y obligatoriedad a la estrategia. Es una ruta, pues, ambiciosa. Implica mover estructuras, se necesita voluntad política. Sin duda. Pero lo interesante de estas propuestas, creo yo, es el cambio de enfoque.
ya no es solo reaccionar cuando algo malo pasa, apagar el fuego, Sí, no. sino construir una estructura que sea preventiva y proactiva. Usar el conocimiento especializado de la criminología para entender los riesgos y anticiparse. Es ir un paso más allá de solo identificar peligros, que es lo que intenta la NOM 035. Es pasar a la acción constante. Exacto. A la implementación activa de soluciones pensadas para la escuela. Y el objetivo final, que es lo que enmarcan las leyes, y el estudio, es doble y es fundamental. Por un lado, que las escuelas sean lugares seguros para que los niños y jóvenes aprendan. Claro, eso es básico. Y por otro, que los maestros puedan trabajar con dignidad y seguridad. Es cumplir esa promesa de proteger a toda la comunidad educativa. Bueno, hagamos un alto para recapitular las ideas clave de esta conversación. Hemos visto que la violencia contra profes en Hidalgo es un problema complejo con muchas caras. Agresiones, acoso y ahora el tema digital. Ujú. Vimos que sí hay herramientas como la NOM 035, pero que en la práctica se quedan cortas en las escuelas, principalmente por falta de personal con la formación específica para aplicarla bien en ese contexto. Así es, esa es la brecha identificada. Y la propuesta central que exploramos, basada en la investigación de Jair Samuel Hernández Pérez, es, pues, bastante novedosa: meter criminólogos al sistema educativo. Correcto. No como policías, sino como expertos en diagnosticar, prevenir e intervenir para hacer las escuelas más seguras para todos. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Quizás el caso de Hidalgo es como un reflejo, ¿no?, de una necesidad más grande en nuestros sistemas educativos. ¿A qué te refieres? A la necesidad de ser más flexibles, de buscar nuevas disciplinas, nuevos enfoques para problemas que son cada vez más complejos. Porque proteger a los maestros no es solo un tema laboral. No, claro que no. Es una condición necesaria para que tengamos una educación de calidad y segura para los chavos. Totalmente de acuerdo. Y aunque este análisis se centra en Hidalgo, como dices, nos deja pensando. Sí. Nos deja con una pregunta importante. ¿Qué tan comunes serán problemas parecidos, quizá no tan visibles o documentados, en otros estados de México? O incluso en otros países de Latinoamérica. Buena pregunta. ¿Podría este enfoque criminológico, claro, adaptado a cada lugar, ser un modelo, o al menos una inspiración para reforzar la seguridad y el bienestar en las escuelas de otros sitios? Es algo que queda ahí, ¿no? Queda abierto, sí. Una invitación a pensar si esta propuesta de Hidalgo podría tener ecos más allá, en esa búsqueda constante de escuelas que sean de verdad espacios seguros y protectores, para todos, estudiantes y docentes.